problemas tratables, vamos a hablar ahora de lo que es tratable e intratable. Los problemas tratables son aquellos en los cuales el tiempo de ejecución es polinómico, ¿no? O sea, decimos que algo es tratable si es eficiente. Y si no es eficiente, es intratable. Bueno, recordando las medidas de complejidad, tenemos complejidades que están por debajo de la lineal, ¿está bien? Como es... Hola. Flavia, ¿se Hola, escucha hola. ahí? Sí, hola, se escucha, se escucha. Bueno, Sí, sí. bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque se me corta la conexión. Necesitan un tiempo muy alto de ejecución. No son factibles ni prácticos. Por ejemplo, bueno, ahí está un ejemplo de la criptografía, ¿no? Que para encontrar una clave por fuerza bruta, si la clave es buena, va a demorar mucho tiempo y cuando se encuentre, si es que se encuentra la clave, ya es obsoleta. No existe un algoritmo en tiempo polinómico para que resuelva el... ¿Ahí se ve? A ver. Ahí sí. Ahí está. Perfecto, perfecto. Y se escucha perfecto. Bueno, ahora, ¿cómo paso de...? Ahí está. Bueno, entonces, estábamos acá. La frontera entre lo decidible y de lo indecidible se puede comparar con las funciones, ¿no? Las funciones que son polinómicas con las que tienen mayor pendiente. Consideramos que vamos a tratar los algoritmos con la peor entrada y el mejor algoritmo. Esto no nos permite el uso práctico, no obstante, suele ser habitual que esto suceda. Bueno, ¿cómo se calcula la complejidad de un algoritmo, ¿no? Por ejemplo, sea el lenguaje 0 a la n, 1 a la n, con n mayor o igual que 0. Entonces, nosotros partimos del estado inicial de Q0, borramos el 0, pasamos, a ver, no tiene 0, ay, perdón. Pasamos todos los ceros, todos los unos, hasta que llegamos al blanco, nos devolvemos un lugar y borramos el 1. ¿Está bien? Sería esta transición. Y luego nos volvemos hasta encontrar un blanco y así volver a iniciar el proceso, ¿no? Entonces, si analizamos la cinta de abajo, ¿no es cierto? Tenemos, borramos el 0, nos vamos hasta encontrar el blanco, ahí son n lugares, también considerando n, en este caso n igual a 6, nos devolvemos nuevamente, borramos el 1 y volvemos hasta encontrar el blanco y nos posicionamos en el siguiente 0. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de transiciones es 2n más 1. Ahora, cuando
si consideramos ahora n igual a 4, también porque hemos eliminado un 0 y un 1, y borramos el 0, nos vamos hasta encontrar el blanco, nos devolvemos, borramos el 1 y nos volvemos hasta encontrar el otro blanco y posicionarnos en el siguiente 0. Es 2n más 1, ¿está bien? Bueno, como por cada vez que hago ese recorrido elimino 2 elementos, entonces la cantidad de veces que voy a hacer ese proceso es n sobre 2. Por lo tanto, la complejidad de este algoritmo va a ser 2n más 1, que es recorrer la cinta, multiplicado por n sobre 2, que es la cantidad de veces que se hace. Por lo tanto, si aplico distributiva, me va a quedar que la complejidad es n cuadrado más 1/2 por n. ¿Está bien? Entonces decimos que este lenguaje a la 0, 1 a la 0, perdón, 0 a la n, 1 a la n, con n mayor o igual que 0, pertenece al orden n cuadrado. ¿Está bien? Hay también una demostración que el exponente más grande del polinomio es el que acota la complejidad. Entonces, A pertenece a orden n cuadrado, o sea, la complejidad que tiene este algoritmo es de n cuadrado. Es decir, que la máquina de Turing decide A en el tiempo o orden n cuadrado. Bien. Ahora vamos a recordar un poco el tema del no determinismo, ¿no? O sea, el no determinismo, desde la primera unidad nosotros ya estábamos hablando de autómata finito no determinista, ¿está bien? Entonces, la complejidad de un problema viene especificada por el modelo de cálculo, los recursos a acotar, la cota o función correspondiente y el modo de computación. De todo esto, el modelo de cálculo sería el algoritmo. Los recursos a acotar puede ser tiempo, espacio, también cantidad de transiciones en una máquina de Turing. La cota o función correspondiente, ¿está bien? O orden, o sea, acotar por arriba o acotar por abajo, ¿está bien? O encontrar una cota promedio. También nosotros usamos la O grande, también acotamos por arriba. Y el modo de computación es lo que vamos a explicar ahora. El modo de computación sería el modelo determinista y el modelo no determinista. Cuando hablamos de modelo determinista, decimos que para cada evento, o para un mismo evento, se produce la misma respuesta. ¿Está bien? Por ejemplo, para calcular la velocidad de algo en función del tiempo, dado el espacio y dado el tiempo, se calcula la velocidad y siempre para esos mismos valores va a ser igual. ¿Está bien? Y el modo no determinista es un modelo donde hay imprecisiones, es decir, que no se puede, para un mismo evento, no puede obtener la misma respuesta. Por ejemplo, la cola en un banco. Se va a depender de la cantidad de gente que llegue y que arme la cola. ¿Está bien? Entonces, ahora, en lo que es complejidad computacional, el módulo determinista, ya habíamos visto de que en una máquina de Turing, dado un estado y una transición, siempre va a un solo estado, a un solo nuevo estado o a sí mismo, ¿está bien? Y el modo no determinista es que estando en un estado, por el mismo estímulo, tengo más de un camino a recorrer, o sea, más de otro estado a ir, de tal forma de que ya deja de ser una computación secuencial, también como el modelo von Neumann, para transformarse en computación en forma de árbol. Entonces,
El no determinismo es un modelo teórico no implementado. ¿Por qué? Y bueno, porque la complejidad, cuando estamos en un modo no determinista, desde el punto de este determinista, es decir, desde el modelo determinista, es exponencial. ¿Por qué digo eso? Y por qué para armar el árbol también tenemos que recorrer todos los nodos, ¿está bien? Y eso es tiempo exponencial con función de la cantidad de nodos. ¿Está bien? En cambio, en el modelo determinista tenemos un proceso secuencial en el cual se cumple, que cada paso se hace uno detrás de otro. Bien, los diferentes modelos abstractos pueden calcularse, simularse entre sí con una pérdida polinómica de eficiencia como máximo. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no?, de que dada una máquina de Turing con 3 cintas, se puede simular con una máquina de Turing de una sola cinta y la complejidad aumenta al cuadrado. ¿Está bien? Que aumente al cuadrado quiere decir que seguimos en el campo polinómico. Bien, todos los modelos de cálculo son equivalentes respecto a la complejidad temporal. Bien, esto nos permite estudiar los problemas sin tener que preocuparnos de la máquina, ¿está bien? O sea, la complejidad es inherente del problema. ¿Está bien? Un problema que tiene complejidad polinómica, podemos implementarlo con una máquina de Turing de una cinta, de 2 cintas, con K cabezas, y la complejidad va a seguir siendo polinómica, ¿está bien? A lo sumo aumentará en el cuadrado pero sigue siendo polinómica, es decir que no, o sea, el modelo por sí solo define cuál es la complejidad del problema, ¿está bien? No la implementación del algoritmo. Bueno, acá tenemos una máquina de Turing de 3 cintas, ¿está bien? En el cual queremos simularla con una máquina de una sola cinta, la máquina M y la máquina S. Entonces, esto ya lo habíamos analizado en la unidad 4, donde la máquina de Turing de una sola cinta tiene que simular el comportamiento de las 3 cintas y agrega marcadores también para separar el contenido de cada cinta y agrega un elemento punto para decir dónde está el cabezal. ¿Está bien? Entonces, ahora rápidamente vamos a hacer el cálculo de la complejidad de pasar una máquina de Turing de 3 cintas a una sola cinta. Para calcular el tiempo total utilizado en la simulación, el almacenamiento inicial sobre la máquina de Turing de una sola cinta debe simular la K cinta en el formato apropiado. Entonces va a necesitar un orden n de pasos, o sea, tengo que recorrer las n casillas. Luego la simulación de la ejecución de m es de orden t sub n en m. En ese será t sub n por orden t sub n de pasos. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que ver dónde está la cabeza, ¿está bien? Y qué es lo que hay ahí en cada una de las cintas, o sea que tengo que recorrer las n celdas. Por lo tanto, la simulación completa de M requiere
orden n más orden de t sub cuadrado de n en la ejecución de la máquina de Turing de una sola cinta. Por lo tanto, la complejidad de simular una máquina de Turing con 3 cintas en una máquina de una sola cinta es de orden t sub cuadrado de n. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que me aumenta la complejidad de lo que representa esa máquina de Turing en el cuadrado, pero sigue siendo polinómica. Bueno, el modelo no determinista ya dijimos que es la construcción de un árbol, ¿está bien? Y el modelo determinista es una secuencia, es un modelo secuencial. El proceso de simulación es visitar al árbol en amplitud y luego recorrer. O sea, el no determinismo está en la construcción del árbol. ¿Está bien? O sea, si tenemos elementos previos que son secuenciales, eso es determinista. Y después, evaluar todas las hojas para saber cuál acepta y cuál no, también es determinista. El no determinismo está en la construcción del árbol. Entonces, el problema del no determinismo es la construcción del árbol, ¿no? Porque son computaciones independientes que se deben ir ejecutando en forma simultánea y eso no es implementable. Bien, vamos a pasar ahora a una clasificación, ¿está bien? La clase P. Decimos que la clase P es una clase, acá está la definición, ¿está bien? Es la unión de tiempo de n a la k, o sea, de términos polinómicos en función de la entrada. Ya vamos a definir quién es time. La clase P corresponde aproximadamente a la clase de problemas que son realmente ejecutados por una máquina real. La relación tamaño del problema, tiempo de ejecución es polinómica. Son problemas tratables que pueden resolverse con algoritmo determinístico en tiempo de ejecución polinómica. También son problemas decidibles por una máquina de Turing determinística en tiempo de ejecución polinómica. También en la clasificación de la complejidad computacional depende mucho del marco en que uno ve el problema, ¿no? Si estamos viendo en un marco determinista, ¿está bien? Y que es polinómico, entonces decimos que estamos en presencia de la clase P. ¿Está bien? Ahora vamos a ver la clase NP. ¿Está bien? La clase NP, la relación tamaño del problema con relación al tiempo de ejecución en lo determinista es exponencial. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque decimos que tiene que construirse el árbol para poder ver la ejecución de todos los nodos, de todas las computaciones en forma simultánea. Son problemas tratables que pueden resolverse con algoritmo no determinista en tiempo de ejecución polinómica. Ahora, fíjense que en un marco determinista, la relación, o sea, el tiempo de ejecución es exponencial. Ahora, en un marco no determinista, el tiempo de ejecución es polinómico. Y vamos a explicar por qué eso. Fíjense que si a la parte no determinista, si la vemos desde el punto de vista determinista, tenemos que construir el árbol, ¿está bien? Y eso me va a llevar tiempo exponencial. Ahora, si desde el punto de vista no determinista, es decir, que del nodo raíz a encontrar una respuesta significa viajar por
todas las ramas y llegar a una hoja. ¿Está bien? Entonces, el peor de los casos es que parta del nodo inicial, del nodo raíz, y llegue a una hoja. El peor de los casos me va a dar la altura del árbol. ¿Está bien? Que es polinómico, es más, es lineal. ¿Está bien? Entonces, por eso decimos que son problemas tratables que pueden resolverse con algoritmos no deterministas en tiempo de ejecución polinómica, con respecto a la entrada. Son problemas decidibles por una máquina de Turing no determinista en tiempo polinómico. Entonces, para hacer referencia a lo no determinista, a time, le agregamos una n antes. Entonces, cuando hacemos referencia al marco no determinista, de lo que es time es n-time. Y cuando hacemos referencia a los problemas que son polinómicos y con una máquina de Turing determinística, hacemos referencia a time. ¿Está bien? Ahora lo vamos a definir. ¿Cómo determinar si un problema es P? ¿Está bien? Entonces, si el problema es P, debe haber una máquina de Turing determinista que lo decida. ¿Está bien? Entonces, la descripción del algoritmo se puede hacer por medio de etapas. ¿Está bien? Para eso hay que calcular la complejidad computacional del problema. ¿Y cómo lo hacemos? Y bueno, lo dividimos en etapas y después vemos los tiempos que requieren para resolver ese problema. Cuando se analiza el algoritmo, se debe demostrar que este corre en tiempos polinómicos. Bueno, hay que pensar que debe tener una cota superior sobre el número de etapas del algoritmo que corre con la entrada de longitud n. Luego se debe examinar cada etapa, cuánta es la complejidad. Cuando ambas cuestiones se han completado, se puede concluir si el algoritmo corre en tiempo polinómico. O sea, a ver, por ejemplo, tenemos un problema que se llama PAT. ¿Está bien? PAT es el conjunto de los grafos no dirigidos, ¿está bien? Que tienen un nodo inicial y un nodo final, y queremos verificar si están conectados. O sea, ¿qué significa eso? Que si hay un camino de S a T que recorre el grafo, o sea, a partir del grafo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, primero marcamos el nodo inicial, luego hacemos una iteración, repetir hasta que no haya más nodo marcado, buscamos las aristas de G, si es una arista de A, B, marcar A y de marcar B, y si T es marcado, aceptar, si no rechazar. O sea que me posiciono en S, y de ahí busco todos los nodos que se conectan. Entonces los marco. Está bien, desmarco este. Tomo cada uno de ellos y hago el proceso de nuevo. Está bien, que sería acá. Y así hasta que llego a T. Cuando todos los nodos han sido marcados y T es marcado, entonces existe un camino de S a T. Ahora, si T no es marcado, entonces no existe un camino. ¿Está bien? Ese sería. Entonces ahora vamos a hacer el análisis de ese algoritmo, ¿no? La etapa 1 y 4 se ejecutan una sola vez, también que es asignar el nodo S, y la etapa 4 es ver si T es marcado, es para aceptar o si no para rechazar. O sea, eso se hace una sola vez. Ahora,
La etapa 3 se ejecuta la sumo m veces, siendo m la cantidad de veces. O sea, vamos visitando cada nodo y nos fijamos las aristas hacia lo siguiente para ver si está T en ello y así poder decidir si hay un camino o no. Entonces ahora una vez que encontramos el algoritmo, le vamos a calcular la complejidad. El algoritmo PAD en la etapa 3 se van contando cada vez que se incrementa la arista. En la etapa 4 se pregunta si existe el camino de A, o sea, si S está marcado. Se compara con la cantidad de arista de K. No, está bien. La complejidad de la etapa 3 y 1 y la etapa 4 es 1 más 1 más 1 más 2 por m, que es polinómica. ¿Está bien? O sea que sería un polinomio acotado por n. Es lineal el algoritmo. ¿Está bien? Esa sería la forma en que se debe ver si un problema está en P. Dada la descripción del algoritmo, se lo particiona en su proceso y luego se hace el cálculo de cuál es la complejidad. Está bien, así como hicimos con 1 a la n, B0 a la n, 1 a la n, está en P. Ahora, ¿qué pasa con NP? Está bien, decimos que NP no es implementable, por lo tanto no podemos echarlo a andar en una máquina. Es por ello que solo se puede conjeturar o adivinar, también es otra forma de decir la ejecución del algoritmo. Por lo tanto, vamos a determinar un verificador, entre comillas, para el lenguaje A y un algoritmo B, donde A es el lenguaje de todas las W, tal que B acepta el par W, o sea, la entrada y C, para alguna palabra C. ¿Está bien? Entonces, medimos el tiempo del verificador solo en términos de la longitud de la palabra, por lo que el verificador, si el verificador es tiempo polinomial, en términos no determinísticos, vamos a decir que está en NP. Por ejemplo, acá, ¿está bien? Es decir, tenemos el no determinismo, que es el árbol, ¿sí? Entonces, con que una de las hojas acepte, ya se toma que la palabra pertenece al lenguaje. Cuando todas rechazan, ahí no pertenece. Por ejemplo, veamos que Clicked está en NP. Entonces, ¿cómo se hace? Habíamos hablado de que había que tener un verificador. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero vamos a explicar qué es Clicked, ¿no? Clicked es, dado un nodo, ver que esté conectado en forma completa con otros nodos. Entonces, este está conectado con todo esto, este con todo esto. ¿Sabes? Ahora, este no pertenece al clique porque no está conectado con este. Entonces, este grafo tiene un clique de grado 5 porque tenemos 5 nodos que están conectados con todo. ¿Cómo se hace en lo determinista? Y bueno, tendríamos que tomar un nodo y ver si está conectado con todo. Cuando no hay una conexión, lo dejamos, tomamos otro y empezamos a ver. También este no estaría con este, pero estos estarían con esto. O sea que por cada nodo tengo que verificar los n-1
nodos existentes. ¿Está bien? Y determinar cuáles son los que están conectados con todos. ¿Está bien? Por ejemplo, este triángulo sería un clique grado 3. ¿Está bien? Porque los tres están conectados con ellos mismos. Entonces, pero el más grande es un clique de grado 5. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar que está en NP? Y bueno, tomamos un nodo, visitamos los N otros nodos, tomamos el siguiente y así vamos armando el árbol, ¿está bien? Entonces, como hay que construir un árbol, entonces esto es no determinista. Y al ser no determinista y armar el árbol, entonces estamos en NP. Hay otros sistemas también que nosotros no lo vemos, que es una máquina de Turing con oráculo. ¿Está bien? Que le pregunta al oráculo si esto está en NP. ¿Sí? Y, bueno, este sistema no lo usamos nosotros. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que cuando se tenga que armar un árbol de ejecución, ¿está bien? Un árbol de computación, estamos en lo no determinista. Bien. Ahora, como no es implementable, ¿qué queda por hacer con un problema no determinista? Bueno, hay que agregarle restricciones. Ustedes en inteligencia artificial van a ver heurística, van a ver costo medio temporal, acotar las entradas, ¿está bien? O sea, son restricciones que se le agregan al modelo para bajar el costo computacional, ¿no es cierto? O sea, como quien dice, tratar de hacerlo determinista, ¿está bien? Porque el modelo así a seca no es implementable. Bueno, aproximaciones, si la solución exacta es intratable, siempre se puede llegar a un consenso de intervalo. Entonces decimos, de este lado vamos a ver si está la solución y así irnos acotando por parte del árbol. Casos especiales, probar que hasta dar con una entrada, bueno, esto es fuerza bruta que no es recomendable porque o sea, no baja la computación, la complejidad. ¿Está bien? La fuerza bruta es una cuestión de azar. Costo medio temporal, en lugar de solucionar para el tiempo completo, acotar el problema temporalmente y de esa manera buscar una solución o un conjunto de soluciones. ¿Está bien? Heurística, usar las probabilidades para obtener una solución. Acotar la entrada, usar algoritmos exponenciales para entradas reducidas artificialmente. Bueno, son todos estos métodos para tratar el no determinismo. Es decir, para tratar de implementar una solución determinista a un problema no determinista. Bueno, entonces ahora vamos a presentar las clases de complejidad. Ya habíamos mencionado que en el dominio determinista, time es el que define la complejidad del lenguaje, y en lo no determinista, anytime es el que define. ¿Está bien? Lo temporal es lo único que se puede procesar, acotar o medir. No, tenemos complejidad espacial. ¿Está bien? En lo determinista se llama space del problema, y lo no determinista n-space del problema. La complejidad espacial nosotros no la vemos, ¿está bien? Solo vemos complejidad temporal.
acá tenemos una tabla de clasificación, ¿no? Porque tenemos time, n-time, lo que acabamos de presentar, ¿no sé? Sería el tiempo en lo determinista y los tiempos en lo no determinista. Tenemos n-space, que sería el espacio en lo no determinista. Tenemos space, que es el espacio en lo determinista. Pero también tenemos otras formas de medir, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de logaritmo en base 2 de n, ¿está bien? Entonces es log de n. Bien, entonces acá tenemos que time es la unión de todos los, o sea, time es lo n a la j, ¿no? Es polinómico. Es la unión de todos los n a la 0, n a la 1, n a la 2. N-time es polinómico en lo no determinista. Entonces, la unión con n igual a 0, a la 1, a la 2 de n-time de eso es. Entonces, estamos en la clase P y en la clase NP. También tenemos la complejidad espacial, ¿está bien? Que no, como decimos, no, nosotros no la vemos, la vamos a nombrar nada más. P-space equivalen a la clase space en P. Y n-space equivale a la clase NP en n-space. ¿Está bien? Y clases que están por debajo de la complejidad lineal, tenemos L, la clase L, que es la clase de los logaritmos en base 2 de n, en lo determinista. Y la clase NL, que es la clase n-space, que es logaritmo en base 2 de n, pero en el marco de lo no determinista. Y la clase exponencial, que es xp, que es 2 a un polinomio. Bien, como vimos en la unidad 4, ¿está bien? Pues nosotros podemos determinar que un problema es tan complejo como el otro. ¿Está bien? Determinando que una función de transformación que me transforma instancia de un problema en instancia del otro, que sí lo sabemos resolver. Si esa transformación es total, entonces al problema que no lo sabemos resolver, lo transformamos en instancia del problema que sí lo sabemos resolver, lo resolvemos, y si me dice que acepta o que sí, respondemos lo mismo para el otro problema P1. Ahora, la restricción es que la función de transformación f no debe ser más cara el collar que el perro, ¿está bien? Entonces tiene que ser una función polinómica. Y que para toda x, la respuesta de P1, o sea, del problema más general, si la respuesta es sí, la respuesta en el problema 2 de la transformación, o sea, de lo que me dé como resultado la transformación de estas instancias X, entonces sería el P2 de f de X, también tiene que ser sí. Entonces, decimos que el problema P1 es tan complejo o igual de complejo o más complejo que el problema P2. La clase NP completo. Entonces, las clases completo, ¿no?
cada clasificación tiene su parte completa. Es la subclase más difícil de la clase. ¿Está bien? Bueno, nos vamos a centrar en la clase NP. Todos los problemas de NP tienen en común que se pueden conjeturar la solución con la potencia de una instrucción de opción no determinista, o sea, con la parte del árbol, ¿no? Y es posible en tiempo polinómico verificar, ¿está bien?, que la posible solución. Pero cuando no se puede ir a los hechos, significa no se puede ejecutar eso, tenemos que recorrer todas las posibles soluciones y eso supone un costo exponencial en lo determinista. ¿Está bien? Entonces, vamos a definir, ¿está bien? Si esta es la clase NP, los problemas que son lo más difíciles de la clase. ¿Está bien? Pero para decir que son difíciles, tenemos que tener una referencia. Bueno, esa referencia la vamos a explicar la clase que viene, ¿no? Bueno, tenemos NP difíciles también. A ver si tengo el gráfico, acá está. ¿Está bien? Vamos a definir como NP difícil a un problema que pertenece o no a NP. ¿Está bien? Y lo que sí tiene una reducción polinómica a él. Es decir, que como mínimo es tan difícil como cualquier problema en la clase NP. ¿Está bien? Pero puede ser más difícil. La clase NP completo es que si el problema A pertenece a NP y un problema B va a pertenecer a NP si existe una reducción que me lleva de B a A en tiempos polinómicos. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Que para que sea NP completo debe pertenecer a NP y debe existir una reducción polinómica a un problema que sea NP completo. Fíjense que la clase NP difícil puede o no pertenecer, ¿no? Entonces, si no pertenece, si no pertenece a NP, no va a ser NP completo. Va a ser NP difícil solamente. ¿Está bien? Vamos a explicar un poquito el tema de la clasificación. Tenemos en amarillo P, ¿está bien? Que tenemos la clase más complicada, que serían los P completos, que no lo estudiamos, serían estos. La clase más pequeña es la clase logarítmica, la clase de naranja, también con su subclase L completo, tampoco lo estudiamos. También fíjense que L está incluido en P. Y P está incluido en NP. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si decimos que P es una secuencia de computación, de ejecución de computación, la clase NP decimos que es un árbol, ¿está bien? Entonces, decimos que la clase P está dentro de la NP porque es un caso particular que tiene una sola rama del árbol. Entonces, por ello decimos que P está incluido en NP. NP tiene su clase NP completo, que es la clase más difícil, ¿no? Que esta sí la vamos a estudiar. Y después tendríamos la clase exponencial, con su correspondiente exponencial completo. Y después la clase NP difícil, que decíamos que puede o no pertenecer a NP, pero existe una reducción a un problema N completo, entonces este es NP difícil. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy. Está bien, el teorema de Cook lo vamos a ver la clase que viene. Va a ser la última clase. Y como decíamos, este
esta unidad se va a evaluar mediante el cuestionario. ¿Alguien tiene alguna cuestionario? ¿Quieren hacer alguna pregunta sobre el cuestionario antes de terminar la clase? A ver cómo saco esto. Dejar de presentar. Fíjate. ¿Cuándo se entrega? Pregunta Carlos. De momento sería el viernes, Carlos. Y para Santiago, que pregunta por dónde, se envía a través del aula virtual. Hay un enlace que es para entregar el cuestionario tal cual han subido los otros ustedes, como les tocó hacer algunos ejercicios de diseño. De la misma forma tienen que subir ustedes el cuestionario respondido mediante el aula virtual. Bueno, yo les he dejado en el aula virtual un PDF con los ejercicios de la práctica resueltos. Bien, los vamos a ir